máquina de probabilidades, dominio absoluto o esclavitud voluntaria. De Jack Baker. Introducción. La llamada a las armas. Mírate al espejo y deja de mentirte. No de manera figurada, no como ejercicio motivacional de fin de semana, que se disuelve con el primer café del lunes. Mírate de verdad, con esa crueldad que solo tú puedes ejercer sobre ti mismo porque eres el único que conoce la distancia exacta entre lo que aparentas ser y lo que realmente eres. Estás aquí, porque en algún lugar de tu conciencia, quizás enterrado bajo capas de justificaciones, racionalizaciones y narrativas convenientes, sabes que tu vida es una línea plana, una existencia construida sobre la subordinación, sobre el permiso constante, sobre la búsqueda interminable de aprobación de personas que tampoco saben a dónde van. Y lo más perturbador no es que esa línea sea plana. Lo más perturbador es que llevas tanto tiempo en ella, que ya no recuerdas cómo se siente el movimiento real. Ya no recuerdas qué significa querer algo con la intensidad suficiente como para pagar el precio que ese algo exige. La planitud se ha normalizado hasta el punto de convertirse en el paisaje dentro del cual defines lo que es posible para alguien como tú. No llegaste a este punto por accidente. Nadie llega a ningún punto por accidente. Llegaste aquí porque el sistema que te formó, la escuela que te domesticó, la familia que te condicionó y la sociedad que te premió por obedecer, han hecho un trabajo extraordinariamente eficiente en convertirte en exactamente lo que necesitan que seas. Predecible, manejable, consumible. Un engranaje que funciona dentro de la maquinaria sin hacer preguntas inconvenientes, sin exigir demasiado, sin representar una amenaza para el orden establecido que beneficia a quienes entendieron el juego antes que tú. Este proceso no fue violento en ningún sentido obvio, fue paciente, fue consistente, fue administrado a través de miles de interacciones pequeñas, de refuerzos sutiles y de castigos igualmente sutiles, de mensajes implícitos sobre cuánto espacio tenías derecho a ocupar, sobre qué nivel de ambición era apropiado para alguien de tu origen, sobre cuáles eran los límites razonables dentro de los cuales debías construir tu existencia, y lo hiciste, con una obediencia que nadie tuvo que exigirte explícitamente porque ya la habías internalizado tan profundamente que parecía tuya. Este texto no existe para reconfortarte. No hay en estas páginas ninguna promesa de que todo va a estar bien, ningún recordatorio de que eres suficiente tal como eres, ningún abrazo conceptual diseñado para hacerte sentir mejor sin que cambies absolutamente nada. Si eso es lo que buscas, si necesitas que alguien valide tu mediocridad con palabras amables y perspectivas suavizadas, existe toda una industria construida para satisfacer esa necesidad. Terapeutas, coaches, libros de autoayuda con portadas de colores cálidos, podcasts con música de fondo tranquilizante. El mercado de la comodidad emocional es vasto y próspero precisamente porque la demanda es enorme. Ve hacia allá, consúmelo, siéntete mejor por 48 horas, y después regresa exactamente al mismo punto. Esa industria no existe para transformarte. Existe para hacerte lo suficientemente funcional, como para que puedas seguir siendo un consumidor activo de sus propios productos. Es un sistema de mantenimiento del estado presente disfrazado de sistema de cambio, y su eficacia está garantizada no porque resuelva el problema, sino porque lo administra con suficiente habilidad como para que no duela demasiado en ningún momento específico. Lo que aquí ocurre es distinto. Lo que aquí ocurre es una operación de demolición seguida de una reconstrucción. No porque destruir sea el objetivo en sí mismo, sino porque ciertas estructuras son tan defectuosas en su fundamento que cualquier intento de mejorarlas superficialmente es una pérdida de tiempo y recursos. Hay edificios que no se pueden renovar. Hay programaciones que no se pueden parchar. Hay maneras de vivir que no admiten ajustes menores, porque el problema no está en los detalles, está en la arquitectura completa del pensamiento que lo sostiene. Cuando el fundamento está podrido, pintar las paredes no sirve de nada. Cuando la lógica central de cómo te relacionas con el riesgo, con la autoridad, con tu propia capacidad y con el precio del cambio está construida sobre premisas que te limitan, ninguna técnica de optimización que opere dentro de esa lógica va a producir resultados que difieran fundamentalmente de los que ya has producido. El sistema te quiere dócil, te quiere pobre, no necesariamente en términos económicos, aunque frecuentemente también en esos términos, sino pobre en autonomía, pobre en decisión, pobre en la capacidad de actuar, sin buscar validación externa. Te quiere emocional en el peor sentido de la palabra, reactivo en lugar de calculado, impulsivo en lugar de estratégico, fácil de manipular a través de sus miedos y sus deseos más inmediatos. Porque un hombre que opera desde la claridad, desde la frialdad analítica, desde la comprensión profunda de las estructuras de poder que lo rodean,
es un hombre difícil de controlar. Y lo que es difícil de controlar es, desde la perspectiva del sistema, un problema. No un problema que merece ser eliminado violentamente, sino un problema que merece ser absorbido, cooptado, convertido en una variante manejable de la misma docilidad que caracteriza a todos los demás. El sistema es más sofisticado que la represión directa. Ofrece espacios de aparente autonomía, canales de aparente rebeldía, categorías de aparente inconformismo que en realidad son formas más elaboradas de la misma conformidad fundamental. Te deja elegir la cárcel que prefieres mientras te convence de que la cárcel elegida es la libertad. Comprender esto no es suficiente. El conocimiento intelectual de una trampa no te saca automáticamente de ella. Puedes pasar años entendiendo teóricamente que estás atrapado, y seguir tan atrapado como el primer día. La diferencia entre el hombre que comprende y el hombre que actúa sobre esa comprensión es una diferencia que determina toda la trayectoria de una vida. No es una diferencia menor. Es la diferencia entre existir y vivir, entre sobrevivir dentro del sistema y construir algo que ningún sistema pueda contener completamente. Y esa diferencia no se resuelve con más comprensión. Se resuelve únicamente con acción, con el movimiento real en el mundo real, con la disposición de que las consecuencias de esa acción sean también reales y no simuladas dentro de un entorno controlado donde nada de lo que haces tiene verdadero peso. Lo que sigue es un mapa, no de caminos suaves ni de atajos amables, sino de la geografía real del poder humano, de la voluntad, de la disciplina entendida no como virtud decorativa sino como herramienta de supervivencia y dominio. Es el mapa de lo que ocurre cuando un hombre deja de pedir permiso y empieza a tomar decisiones con la plena conciencia de sus consecuencias. Es brutalmente honesto sobre el precio que ese camino exige, porque uno de los mecanismos más insidiosos del pensamiento motivacional moderno es vender transformación sin mencionar el costo real. El costo es real, el costo es alto, y quien no esté dispuesto a pagarlo debería saberlo desde el principio para no desperdiciar el tiempo de nadie, incluido el suyo. El mapa no es el territorio, pero sin el mapa el territorio es solo confusión. Lo que aquí se traza es el territorio de la voluntad, de la decisión, del poder construido desde adentro hacia afuera, con plena conciencia de que el proceso no es lineal, ni garantizado, ni cómodo en ninguno de sus tramos. El poder real no se parece al poder que te venden, no es la foto en el yate, no es la cuenta bancaria con muchos ceros usada como anzuelo visual en redes sociales, no es la pose estudiada de alguien que aprendió a parecer invulnerable. El poder real es interno antes de ser externo, es estructural antes de ser visible. Es la consecuencia de un proceso largo y frecuentemente doloroso de reconstrucción de la identidad desde sus fundamentos. Es el resultado de haber mirado sin parpadear todo lo que uno es, todo lo que uno ha evitado ser, todo lo que uno ha dejado de hacer por miedo, y haber tomado una decisión que no admite marcha atrás. La diferencia entre el hombre que tiene poder real y el hombre que tiene la apariencia del poder es visible para cualquiera que sepa mirar, no porque la apariencia sea necesariamente burda, sino porque el poder real produce una coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se construye, que la apariencia no puede sostener bajo presión real durante mucho tiempo. Esa decisión es el único punto de partida verdadero. No la fecha del año nuevo, no el lunes que viene, no el momento en que las circunstancias externas sean finalmente las adecuadas. La decisión no espera condiciones favorables, porque las condiciones favorables son, en su mayoría, una excusa elaborada. Los hombres que esperan el momento perfecto son los mismos hombres que llegan al final de sus vidas con un inventario extenso de razones por las que no fue posible y un inventario vacío de logros reales. La espera tiene un costo que no aparece en ningún balance porque es un costo de oportunidad, el costo de todo lo que podría haber sido construido en el tiempo que se dedicó a esperar que las condiciones fueran mejores. Ese costo no es recuperable. El tiempo gastado en la espera no regresa, no puede ser reutilizado. No puede ser redimido por ninguna acción futura por intensa que sea. La deuda del tiempo no tiene mecanismo de pago retroactivo. Aquí no hay espacio para el potencial. El potencial es la moneda de los que nunca van a actuar. La narrativa consoladora de quienes necesitan creer que podrían haber sido más sin enfrentarse a la evidencia de que eligieron no serlo. El mundo no paga en potencial. El mundo paga en resultados, en acción ejecutada, en presencia real dentro de los espacios donde se distribuye el poder, la influencia y los recursos. El potencial es una promesa que nadie puede cobrar. Los resultados son la única divisa que tiene valor de cambio en la economía real de la existencia humana. Y el hombre que lleva años habitando la narrativa del potencial sin activar, ha pagado un precio enorme por esa habitación. El precio de saber,
en algún lugar donde la racionalización no llega completamente, que eligió la narrativa sobre la realidad, que prefirió la posibilidad abstracta de ser extraordinario sobre la realidad concreta de intentarlo y arriesgar el fracaso. El precio de este camino se paga en efectivo, y con algo que los libros de autoayuda raramente mencionan con honestidad: sangre. No necesariamente sangre literal, aunque el esfuerzo físico también tiene su lugar en esta ecuación, sino el costo de las relaciones que no sobrevivirán tu transformación, de las identidades anteriores que tendrás que abandonar, de las comodidades que tendrás que renunciar, del tiempo que tendrás que extraer de todos los lugares donde antes lo desperdiciabas. Es el costo de dejar de ser quien eras para convertirte en quien puedes ser. Y ese costo no es abstracto ni metafórico. Es concreto, cotidiano y en muchos momentos, incómodo de una manera que ninguna frase inspiracional puede suavizar adecuadamente. Algunas de las personas que ahora son parte central de tu vida, no van a querer estar cerca del hombre en que te conviertas. No porque ese hombre sea peor, sino porque ese hombre va a ser evidente, con su sola presencia, la distancia entre lo que ellos eligieron ser y lo que podrían haber elegido. Y esa evidencia es insoportable para quien no está dispuesto a hacer el mismo trabajo. Si has llegado hasta aquí, y no has cerrado estas páginas, es porque en algún nivel sabes que esto es real. No el tipo de real que se siente bien, sino el tipo de real que duele porque apunta a algo que has estado evitando. Esa incomodidad no es una señal de que debes detenerte. Es precisamente la señal de que debes continuar. La incomodidad que produce el reconocimiento honesto de la propia situación es el primer pago de un proceso que exige muchos pagos. No es el más costoso, pero es el que más hombres evitan, porque requiere suspender la maquinaria de justificación que ha estado trabajando durante años para producir una imagen de la situación propia que sea tolerable. Suspender esa maquinaria, aunque sea temporalmente, para mirar la situación sin el filtro protector, es el acto de valentía más básico que este proceso requiere, y es el único que no puede ser delegado, postergado ni sustituido por ninguna otra acción. Suscríbete al canal, activa la campana, y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción. Capítulo 1. El fin del permiso. Te entrenan como a un animal de circo para que pienses que toda tu existencia debe ser aprobada. Desde el momento en que empiezas a comprender el lenguaje y a relacionarte con el mundo social que te rodea, el proceso de condicionamiento ya lleva meses de ventaja. No es una conspiración en el sentido dramático de la palabra. No hay una sala de reuniones donde personas malévolas diseñan deliberadamente tu subordinación. Es algo más sistemático, y por eso más difícil de detectar y combatir. Es la transmisión generacional de patrones de comportamiento que sirven al mantenimiento del orden, y que se transmiten con la misma naturalidad con la que se transmite un idioma o una costumbre culinaria. El niño que pregunta antes de actuar, recibe aprobación. El niño que actúa sin preguntar, recibe corrección, en el mejor de los casos, y castigo en el peor. Este esquema, repetido miles de veces en los años formativos, construye algo mucho más profundo que un hábito conductual. Construye una arquitectura psicológica en la que la acción propia, no validada por una autoridad externa, se asocia inconscientemente con peligro, con posibilidad de rechazo, con consecuencias negativas que el sistema de recompensa y castigo del cerebro registra y memoriza con una eficiencia extraordinaria. Para cuando eres adulto, el mecanismo ya es casi invisible. Ya no necesitas un maestro que te diga que levantes la mano antes de hablar. Ya llevas el maestro dentro. Ya llevas el tribunal interno que evalúa cada acción, cada decisión, cada movimiento que se desvíe aunque sea levemente de lo que fue aprobado por las instancias de autoridad que internalizaste en tu formación. Y ese tribunal no descansa. Opera las 24 horas, silencioso en los momentos de conformidad y ensordecedor en los momentos en que contemplas hacer algo que el sistema no ha preaprobado. Esta es la programación genética del permiso. La llamo genética no porque sea biológicamente codificada. Aunque ciertos mecanismos evolutivos de conformidad grupal tienen efectivamente bases neurobiológicas, sino porque se ha vuelto tan parte de la estructura básica del funcionamiento psicológico que parece natural. Parece que así es como funciona el mundo. Parece que así es como deben funcionar las personas. Y cualquier desviación de esa norma parece, desde dentro del sistema, no como una liberación sino como una anomalía, como algo que debe ser explicado, justificado, y si es posible, corregido. La autoridad real, la que determina la trayectoria de una vida, no proviene de ningún tercero. No proviene del profesor que calificó tus trabajos, no proviene del jefe que aprueba tus proyectos,
No proviene del gobierno que emite los permisos necesarios para que puedas hacer legalmente lo que en muchos casos deberías poder hacer sin ningún permiso. No proviene de la opinión de tus amigos, de la aprobación de tu familia, de los comentarios de personas que en la mayoría de los casos están tan perdidas como tú dentro del mismo sistema que las condicionó de maneras similares a las que te condicionó a ti. Entender esto intelectualmente es trivial. Cualquier persona razonablemente educada puede seguir el argumento y asentir. Lo que resulta extraordinariamente difícil, y donde la mayoría falla independientemente de cuántas veces haya escuchado la idea, es operar desde esa comprensión en el momento concreto en que la aprobación externa está disponible y es fácil de buscar. En el momento en que el miedo al rechazo es tangible. En el momento en que actuar sin permiso tiene consecuencias reales y visibles. Ahí es donde la programación opera con toda su fuerza, y ahí es donde el trabajo real de desprogramación tiene que ocurrir. Romper la programación del permiso no es un acto único y definitivo. No hay un momento de iluminación después del cual nunca más buscas aprobación externa. Es un proceso de desmantelamiento progresivo, de identificación sistemática de todos los lugares donde el reflejo de la aprobación opera en tu vida, y de sustitución deliberada de ese reflejo por algo diferente. La evaluación interna basada en criterios propios, en objetivos propios, en una comprensión del valor que no depende de que otros la confirmen. El hombre que opera sin permiso no es el hombre que actúa de manera caótica, que ignora toda retroalimentación externa, que vive en una fantasía de autonomía total desconectada de la realidad. Eso no es libertad, es otra forma de limitación. El hombre que opera sin permiso es el que ha desarrollado la capacidad de distinguir entre la información útil, que merece ser considerada con independencia de quien venga, y la aprobación emocional, que no tiene valor funcional para la toma de decisiones estratégicas. Es el que puede escuchar una crítica, extraer lo que es valioso, descartar lo que es proyección o envidia o simple incomprensión, y continuar moviéndose en la dirección que ha determinado mediante su propio análisis. Esto requiere un nivel de seguridad interna que no se construye leyendo libros, aunque los libros pueden señalar el camino. Se construye tomando decisiones sin pedir permiso, y viviendo con sus consecuencias. Se construye actuando en la zona donde el miedo al juicio ajeno está presente y moviéndose de todas formas. Cada vez que actúas sin esperar la aprobación que el reflejo condicionado busca, debilitas ese reflejo un poco. No lo eliminas inmediatamente, pero lo debilitas, y con suficiente repetición, con suficiente consistencia, el patrón cambia. No porque hayas encontrado una técnica mágica para eliminarlo, sino porque has construido un historial de acciones propias con resultados propios que hace que la arquitectura psicológica de la dependencia emocional de la aprobación se vuelva simplemente redundante. El sistema necesita tu permiso porque sin él no puede controlarte. No el permiso que tú das al sistema, sino el permiso que el sistema te ha enseñado que necesitas de él para funcionar. Cuando un hombre espera su turno en una fila que no tiene que existir, cuando pide disculpas por ocupar espacio que tiene todo el derecho de ocupar, cuando modera sus ambiciones, para no incomodar a quienes se sentirían amenazados por su progreso, ese hombre está participando activamente en su propia domesticación. No porque sea estúpido, no porque no vea lo que ocurre, sino porque la incomodidad de la autonomía real, no aprobada, sin garantías, se siente más peligrosa que la comodidad familiar de la subordinación. La estadística del comportamiento humano funciona de una manera que el sistema entiende perfectamente aunque rara vez lo articule en esos términos. Las personas que siguen los patrones esperados son predecibles, y lo predecible es manejable. El hombre que siempre pide permiso antes de actuar es el hombre cuyas acciones pueden anticiparse con precisión suficiente para ser controladas. Sabes cuándo va a actuar, en qué dirección, con qué intensidad y con qué justificación, porque todas esas variables están determinadas no por su propia voluntad sino por los protocolos del sistema que ha internalizado. Es ganado. Ganado inteligente que puede hablar de su propia esclavitud con vocabulario sofisticado, pero ganado al fin. Convertirte en estadísticamente impredecible no significa comportarte de manera errática o caótica. Significa salir del patrón de respuesta condicionada que hace que tu comportamiento sea una función de las expectativas externas en lugar de una expresión de tus objetivos internos. Significa que cuando calculas tu próximo movimiento, el cálculo está determinado por tu propio análisis de la situación, y no por lo que se espera que hagas, por lo que te haría popular o aceptado, por lo que reduciría la fricción con el entorno inmediato. La imprevisibilidad desde la perspectiva del sistema es simplemente autonomía real desde la perspectiva del individuo.
Existe una diferencia fundamental entre la autoridad que se ejerce y la autoridad que se espera recibir. El hombre que ejerce autoridad sobre su propia vida no la ejerce porque alguien se la haya concedido, la ejerce porque ha decidido que es suya, que siempre lo fue, y que el proceso por el que fue cedida o entregada fue un proceso que puede revertirse. Esta reversión no requiere permiso. No puede requerir permiso, porque pedir permiso para dejar de pedir permiso es una contradicción lógica que perpetúa exactamente el problema que pretende resolver. El gobierno, mencionado no como entidad conspiradora sino como estructura organizativa, no va a darte la luz verde para convertirte en alguien que no necesita su validación. Ninguna institución diseñada para administrar poblaciones tiene incentivo alguno para producir individuos que no necesiten ser administrados. Tu jefe no va a darte permiso para desarrollarte hasta un punto en que ya no necesites el trabajo que él controla. Ningún sistema de jerarquía tiene interés estructural en producir personas que no dependan de esa jerarquía. Comprender esto no genera resentimiento útil, porque el resentimiento es otra trampa, sino claridad operativa. Claridad sobre el hecho de que si esperas permiso de estas estructuras para moverte, esperarás indefinidamente, y el tiempo que pasa mientras esperas no regresa. La ruptura con el paradigma del permiso no es un acto de rebeldía adolescente. No es una postura ideológica ni una declaración identitaria. Es una decisión pragmática basada en el reconocimiento de que la única persona cuya aprobación tienes garantizada, la única instancia que puede evaluar con precisión completa tu situación, tus capacidades y tus objetivos, eres tú mismo. Esto no significa que nunca debas considerar perspectivas externas. Significa que el poder de tomar la decisión final sobre tu propia vida no puede ser delegado a ninguna instancia que no sea tú. Y no puede ser delegado no porque sea bello o poético que así sea, sino porque cualquier otra configuración produce resultados que no te sirven. Capítulo 2. Agresividad táctica. La vida recompensa de manera exclusiva a quienes dan un paso al frente de forma violenta cuando los demás dudan. Existe una confusión extendida y conveniente para el sistema entre agresividad y violencia, entre la disposición a actuar con fuerza decidida y la brutalidad sin dirección. Esa confusión no es accidental. Es el mecanismo por el cual se desactiva en los hombres la capacidad de competir de manera efectiva. Si convences a alguien de que su agresividad natural es patológica, que su impulso de tomar control es una señal de carácter defectuoso, que avanzar con determinación cuando otros dudan es comportamiento antisocial que debe ser moderado, has producido un competidor que se autolimita. Has producido alguien que pierde no porque sus capacidades sean inferiores sino porque ha sido programado para no usar esas capacidades a su máxima expresión. La agresividad táctica no tiene nada que ver con la hostilidad interpersonal indiscriminada. No es tratar mal a las personas. No es la brutalidad del inseguro que necesita humillar para sentirse poderoso. No es la tosquedad del que confunde rudeza con fuerza. Es algo mucho más preciso y mucho más devastadoramente efectivo. Es la disposición de moverse hacia el objetivo con una determinación que no negocia con el miedo, con la duda o con la opinión de quienes no tienen el nivel de visión para entender lo que estás construyendo. El éxito, entendido no como la acumulación de objetos de consumo, sino como el dominio real sobre la dirección de la propia vida y la capacidad de generar valor en el mundo, no llega a través de la gentileza estratégica, ni de la espera paciente. No llega porque haya sido suficientemente amable, suficientemente colaborativo, suficientemente dispuesto a ceder tu lugar en la fila. Llega porque en el momento en que se presenta la oportunidad, tienes la capacidad de reconocerla y la disposición de actuar sobre ella con una velocidad y una decisión que no está paralizada por el análisis infinito de todos los riesgos posibles. La oportunidad tiene una geometría peculiar. No se presenta de manera ordenada ni anunciada. No viene con garantías de éxito ni con manual de instrucciones. La oportunidad se parece frecuentemente a un problema sin resolver, a una brecha en el mercado, que todos ven, pero nadie quiere ser el primero en ocupar, a una situación de riesgo que los hombres cautos eligen evitar, y que por eso permanece disponible para quienes la comodidad no ha paralizado. El hombre agresivo tácticamente no espera que la oportunidad sea perfectamente legible y libre de riesgo. La reconoce, calcula con la información disponible, y actúa. La incomodidad de actuar con información imperfecta es infinitamente preferible a la certeza de no actuar y dejar que la oportunidad sea tomada por alguien con menos escrúpulos sobre la incertidumbre. La parálisis por análisis es uno de los mecanismos más sofisticados de autosabotaje. Se disfraza de prudencia, de responsabilidad, de pensamiento cuidadoso, y tiene elementos de todos esos valores, lo que la hace especialmente difícil de detectar y combatir. La diferencia entre el análisis funcional
Y la parálisis disfrazada de análisis está en la dirección en que opera. El análisis funcional acumula información para tomar una decisión mejor. La parálisis acumula información para justificar no tomar ninguna decisión. Para el sistema, ambas se ven iguales desde afuera, pero sus resultados son diametralmente opuestos. Uno produce hombres que actúan, el otro produce hombres que producen análisis excelentes de por qué no actuaron. Mientras tú analizas, mientras esperas que las condiciones sean más favorables, mientras pides opiniones adicionales y evalúas todos los ángulos posibles, hay alguien más que ya está actuando. Alguien que tomó la misma información disponible, quizás menos, y decidió que era suficiente para comenzar. Ese alguien no es necesariamente más inteligente que tú. Probablemente no lo es. Tiene, sin embargo, una ventaja que ningún nivel de inteligencia puede compensar si está ausente: la disposición de actuar en condiciones de incertidumbre. Y esa disposición, que se parece a imprudencia desde la perspectiva del análisis infinito, es la diferencia entre quien construye y quien observa cómo otros construyen. Operar con claridad cuando los demás están paralizados por el miedo requiere una relación diferente con el riesgo. No la eliminación del miedo, que es imposible y tampoco deseable, porque el miedo tiene funciones informativas legítimas, sino la separación funcional entre sentirlo y permitir que dirija la acción. El hombre que ha desarrollado esta capacidad no actúa porque no tiene miedo. Actúa porque tiene miedo y actúa de todas formas, porque ha aprendido que el miedo raramente es una evaluación precisa del peligro real, y frecuentemente es simplemente el mecanismo de defensa de una zona de confort que ya se ha vuelto demasiado pequeña para contener lo que quiere construir. Esta separación no ocurre mediante un proceso de pensamiento positivo, ni mediante la repetición de afirmaciones que pretendan que el miedo no existe. Ocurre mediante la acumulación de evidencia de que es posible actuar en presencia del miedo y sobrevivir a las consecuencias. Cada vez que te mueves hacia lo que te produce miedo en lugar de alejarte de ello, construyes un archivo de experiencias que recalibra la relación entre la amenaza percibida y el peligro real. Con suficientes entradas en ese archivo, el miedo pierde su poder de veto sobre la acción. Sigue presente, sigue siendo información, pero ya no es la instancia decisiva. La agresividad táctica incluye un componente que raramente se menciona en los análisis del éxito: la disposición a incomodar a quienes se benefician de que no actúes, a incomodar las estructuras que dependen de tu pasividad, a incomodar incluso a personas cercanas que han construido su relación contigo sobre la premisa implícita de que no vas a competir a su nivel o por encima de él. Esta incomodidad es real y tiene costos reales. No es abstracta. Cuando empiezas a moverte con la claridad y la determinación que la agresividad táctica produce, algunas relaciones no sobreviven ese movimiento. Algunas personas que creías aliadas resultan ser cómplices del statu quo que las beneficia. Esta es una de las realidades más difíciles del proceso de transformación, y también una de las más necesarias de enfrentar sin ambigüedad. La seguridad que los perdedores perciben como locura clínica no es irracionalidad. Es el resultado de una recalibración del sistema de evaluación de riesgos que ha dejado de usar el consenso social como variable principal. El hombre que actúa con esa seguridad no ignora la realidad. Tiene, sin embargo, una definición diferente de lo que constituye el riesgo mayor, no el riesgo de fracasar al intentar, sino el riesgo de llegar al final de la vida con el inventario completo de todas las cosas que no intentó porque le parecieron demasiado arriesgadas. Ese segundo riesgo, el de la inacción disfrazada de prudencia, es el que realmente debería aterrar a cualquier hombre que se toma en serio la pregunta de qué quiere hacer con el tiempo que tiene disponible. El mercado, entendido en el sentido más amplio posible, no el mercado financiero sino el mercado de oportunidades, de influencia, de posiciones de poder en cualquier ámbito, opera según un principio que nadie enseña explícitamente, pero que los que triunfan entienden de manera visceral. Lo que no está siendo tomado, está disponible. Las brechas no se llenan solas. Los vacíos de liderazgo no se resuelven solos. Las oportunidades no maduran hasta el punto en que son perfectamente seguras. Si esperas ese punto, si todos esperan ese punto, nadie las toma, y la oportunidad se disuelve o la toma alguien que no tiene tus escrúpulos sobre la madurez del riesgo. Dar un paso al frente de manera violenta, en el sentido de con toda la fuerza disponible, con toda la determinación que el momento requiere, cuando los demás dudan, no es una manifestación de imprudencia irreflexiva. Es la consecuencia lógica de haber evaluado la situación y haber decidido que el costo de no actuar excede el costo de actuar. Es la expresión más pura de la agencia humana. La capacidad de decidir que la inacción también es una elección, y que esa elección tiene sus propias consecuencias,
que frecuentemente son peores que las consecuencias de cualquier acción razonable. Capítulo 3. Frialdad matemática. No puedes actuar como un hombre emocional. Un hombre alfa opera con cálculo puro. La emoción no es el enemigo. Esta aclaración es importante porque la confusión al respecto genera hombres que suprimen sus emociones en lugar de gestionarlas, que construyen muros de indiferencia, que confunden con fortaleza, y que terminan siendo tan gobernados por sus emociones no procesadas como lo eran cuando las expresaban sin filtro. La emoción es información. En algunos contextos, información extremadamente valiosa. El problema no es sentir. El problema es tomar decisiones estratégicas de alto impacto desde un estado emocional reactivo, en lugar de desde un estado de análisis claro. Un hombre que opera desde la ecuanimidad no es un hombre sin emociones. Es un hombre que ha desarrollado la capacidad de procesar sus estados emocionales, sin que esos estados tomen el control del timón de sus decisiones. La diferencia es crucial, y la diferencia se expresa en resultados concretos y medibles. El hombre que toma decisiones financieras desde el pánico, o desde la euforia, el hombre que reacciona a las provocaciones desde la rabia sin procesarla, el hombre que deja de trabajar durante días porque algo lo lastimó emocionalmente, ese hombre está operando con un hándicap enorme, que ningún nivel de talento o inteligencia puede compensar completamente. Ser un desastre emocional en el contexto de la competencia real, no emocional en el sentido de sentir intensamente, sino desastre en el sentido de operar sin ningún sistema de regulación funcional entre el estímulo emocional y la respuesta conductual, es ser predeciblemente manipulable. Cualquier persona que quiera moverte en una dirección que te perjudica tiene exactamente la herramienta que necesita: acceso a tus botones emocionales. La tristeza que te paraliza, la rabia que te nubla el juicio, el orgullo que te hace tomar decisiones estúpidas para demostrar algo, el miedo que te hace ceder en momentos en que no deberías ceder. Estos no son rasgos de humanidad profunda, son vulnerabilidades explotables, y los entornos competitivos están poblados de personas que, consciente o inconscientemente, saben exactamente cómo utilizarlos. La frialdad matemática no significa no sentir tristeza cuando algo triste ocurre. Significa que la tristeza no detiene el trabajo. Significa que el procesamiento emocional ocurre en su propio espacio y tiempo, separado del espacio y tiempo de la ejecución de los objetivos. Un atleta de élite puede tener un día terriblemente difícil a nivel personal, y aún así entrenar porque ha construido una separación funcional entre el estado emocional y la capacidad de ejecutar. Esa separación no es negación ni represión. Es una habilidad que se desarrolla deliberadamente a lo largo del tiempo, con la misma intencionalidad con la que se desarrolla cualquier otra habilidad. La validación y el consuelo son necesidades humanas legítimas. Esta afirmación no se hace con ironía ni con intención de minimizarla. El problema no es necesitar validación o consuelo. El problema es buscarlos en los lugares equivocados, en los momentos equivocados, de personas que no tienen ni la perspectiva ni el incentivo para dártelos de manera que te sirva. La validación que recibes de alguien que te quiere y que tiene interés en que permanezcas cómodo y cercano, raramente es la validación que te ayuda a crecer. Frecuentemente es la validación que te ayuda a quedarte donde estás, que es exactamente lo que esa persona necesita que hagas. La amputación de la que aquí hablo no es quirúrgica, es metafórica pero precisa. Se trata de remover del proceso de toma de decisiones la necesidad de validación externa como requisito para actuar, no de eliminarla de la vida emocional completa, porque eso no es posible ni deseable, sino de crear una separación entre lo que sientes y lo que decides. Puedes sentir profundamente la necesidad de ser validado, y aún así tomar la decisión que tu análisis indica como correcta sin esperar esa validación. Con suficiente práctica, esa separación se vuelve más natural y menos costosa en términos de esfuerzo. Pero nunca es completamente automática, y cualquier hombre que te diga que ya no necesita ninguna forma de validación externa, está mintiendo, o es extraordinariamente raro, o ambas cosas. El cálculo puro del que habla la frase icónica de este capítulo es una aspiración que orienta un proceso, no un estado que se alcanza y se posee permanentemente. Es la brújula que indica la dirección correcta, hacia decisiones basadas en análisis de información relevante, en evaluación de probabilidades realistas, en comprensión de los incentivos de los actores involucrados, en proyecciones de consecuencias a largo plazo, que no estén distorsionadas por el ruido emocional del momento. En la medida en que puedas aproximarte a ese estándar en las decisiones que más importan, tienes una ventaja significativa sobre quienes no han siquiera reconocido que ese estándar existe. La imagen de la celda de hierro no es poética en sentido decorativo, es una metáfora operativa.
El hombre que puede sentarse en condiciones de confinamiento extremo, de privación, de presión intensa, y mantener la capacidad de planificar y ejecutar con claridad, ese hombre ha demostrado algo que va más allá del aguante físico. Ha demostrado que su funcionamiento no depende de las condiciones externas, que puede operar desde la adversidad sin que la adversidad tome el control de sus procesos cognitivos. Esta capacidad no se desarrolla en las condiciones cómodas, solo se desarrolla, y solo se prueba, bajo presión. El odio, cuando aparece como respuesta a la adversidad, tiene una función informativa inicial. Señala que algo fue injusto, que un límite fue cruzado, que hay una amenaza real o percibida que merece atención. El problema con el odio no es sentirlo sino permitir que se vuelva el combustible primario de la acción, porque el odio como combustible primario produce decisiones que maximizan el daño al objetivo del odio, en lugar de maximizar el beneficio propio. Y frecuentemente esas no son la misma cosa. Hay infinitas situaciones en que la acción más destructiva para el objeto de tu resentimiento no es la acción más constructiva para tus propios objetivos. El hombre que opera desde el odio sacrifica sus intereses estratégicos en el altar de la satisfacción emocional de la venganza, y eso es un mal negocio. El miedo tiene la misma dualidad. Como señal de que hay riesgo real que merece evaluación, es valioso. Como estado operativo que determina las decisiones, es paralizante. La diferencia entre el hombre que usa el miedo y el hombre que es usado por el miedo está en el punto en que el procesamiento termina y la decisión comienza. El hombre que procesa el miedo extrae la información relevante, evalúa el riesgo real y luego decide con base en esa evaluación y no con base en el estado emocional que generó la señal. El hombre que es usado por el miedo no llega al punto de la evaluación porque el estado emocional ya tomó el control del proceso antes de que el análisis pudiera completarse. El cálculo puro requiere información de calidad. Requiere la disposición de buscar activamente la información que podría contradecir tus hipótesis favoritas, no solo la que las confirma. Requiere la honestidad de reconocer cuando la información indica que estabas equivocado y actualizar tu posición sin que el ego haga de esa actualización una experiencia traumática. El hombre emocionalmente gobernado no puede hacer esto con consistencia porque cambiar de posición basado en nueva evidencia se siente como una derrota, como una humillación, como algo que debe ser evitado a cualquier costo. El hombre que ha desarrollado frialdad matemática entiende que actualizar la posición basado en evidencia no es una derrota, es exactamente la función que el sistema de procesamiento debe ejecutar para producir buenos resultados. Capítulo 4. La dictadura de la disciplina. La fatiga es simplemente información biológica, no es una orden de detención. La disciplina, tal como se vende en la cultura popular y en la industria del desarrollo personal, ha sido reducida a una narrativa estéticamente atractiva, que tiene poco que ver con lo que la disciplina real requiere y produce. Se vende como el camino hacia la libertad, como la práctica que se vuelve placentera con el tiempo, como algo que los grandes hombres ejercen con aparente facilidad porque ya lo han integrado completamente en su identidad. Esta narrativa no es completamente falsa, pero está tan incompleta que su efecto práctico sobre quien la consume es frecuentemente contraproducente. Crea una expectativa de que la disciplina debe sentirse bien o al menos dejar de sentirse difícil eventualmente, y cuando no lo hace, cuando el trabajo duro sigue siendo difícil años después de haberlo comenzado, el hombre que tenía esa expectativa concluye que algo está mal, que quizás no está hecho para esto, que quizás debería buscar otro camino. La realidad de la disciplina es menos narrativamente atractiva, pero mucho más útil como base operativa. La disciplina no te va a gustar. No en el sentido de que la experiencia de hacerlo se vuelva intrínsecamente placentera. El músculo que se entrena después de un largo día de trabajo, cuando el cuerpo envía señales claras de que preferiría no hacerlo, no se vuelve una experiencia placentera después de 6 meses de práctica. El trabajo que hay que terminar cuando no tienes ganas de trabajar, cuando el cansancio es real y la motivación está ausente, no se vuelve mágicamente agradable porque llevas tiempo haciéndolo. Lo que cambia con el tiempo no es el nivel de dificultad sino la relación entre la dificultad y la decisión. Lo que cambia es que la dificultad deja de ser suficiente razón para no hacerlo. Las ganas son irrelevantes. Esta afirmación, tomada fuera de contexto, puede sonar como la exhortación vacía de cualquier cartel motivacional. En su contexto real, es una proposición filosófica de alcance considerable. La mayoría de los sistemas de organización del comportamiento humano están construidos, implícita o explícitamente, sobre la premisa de que la acción sigue a la motivación. Primero te motivas, luego actúas. Primero te inspiras, luego ejecutas. Primero sientes que quieres hacerlo, luego lo haces.
Esta secuencia tiene el atractivo de la lógica intuitiva, y también tiene el problema de que en la realidad no funciona consistentemente. La motivación, entendida como el estado emocional que hace que la acción se sienta fácil o natural, es una variable enormemente volátil. Depende del nivel de descanso, del estado de salud, de las circunstancias externas, del humor, de decenas de variables que no están bajo control directo. Construir un sistema de acción sobre esa variable es como construir una casa sobre arena. Funcionará en los días buenos, que son precisamente los días en que no necesitas que funcione porque de todas formas actuarías. Y fallará en los días malos, que son precisamente los días en que más necesitas que funcione porque la inercia y el cansancio te empujan en la dirección opuesta. La disciplina como la entienden los hombres que han producido resultados extraordinarios en cualquier campo no depende de la motivación. Depende de la decisión previa, tomada en un estado de claridad y compromiso, de que la acción va a ocurrir independientemente del estado motivacional del momento. Es la diferencia entre decir, voy a entrenar cuando tenga ganas, y voy a entrenar a las 6 de la mañana todos los días de la semana. El primero es un deseo, el segundo es un sistema. Y los sistemas que no dependen de las ganas funcionan cuando las ganas no están disponibles, que es exactamente cuando más importa que funcionen. La tiranía de la debilidad opera de una manera insidiosa, que merece análisis detenido. La debilidad rara vez se presenta como lo que es. No se presenta como cobardía ni como falta de carácter. Se presenta como razón, como argumento, como perspectiva razonable sobre por qué hoy no es el día adecuado para hacer lo que debes hacer. La voz de la debilidad suena exactamente igual a la voz del sentido común. Dice cosas como, estás cansado, tu rendimiento va a ser inferior de todas formas, tiene más sentido descansar bien hoy y mañana dar el 100%. Dice, una sesión perdida no importa en el esquema general de las cosas. Dice, mereces un descanso, has trabajado duro. Todo eso puede ser cierto en un contexto determinado. Todo eso puede también ser la voz de la debilidad disfrazada de lógica. La diferencia entre la recuperación estratégica legítima y la capitulación disfrazada de recuperación no siempre es obvia desde dentro del momento. La distingues principalmente por el patrón. La recuperación estratégica es excepcional y programada. La capitulación disfrazada de recuperación es frecuente y siempre justificada por alguna variante de hoy no es el momento. El hombre que ha decidido no negociar con su propia debilidad no toma estas decisiones caso por caso. Las toma de antemano, como política, como sistema, precisamente para no tener que tomar la decisión en el momento en que la debilidad tiene acceso al proceso de decisión. Operar como una máquina cuando se trata de los objetivos diarios no implica ninguna especie de deshumanización. Los seres humanos son máquinas en el sentido de que tienen sistemas, y esos sistemas pueden ser diseñados o pueden ser accidentales. La mayoría de los hombres tiene sistemas accidentales. Hacen lo que hacen por costumbre, por presión del entorno, por disponibilidad de energía en el momento, por lo que resultó ocurrir sin ningún diseño deliberado. El hombre que opera como máquina en el buen sentido, tiene sistemas deliberadamente diseñados para producir los resultados que ha decidido producir. La diferencia en los resultados a largo plazo entre ambos tipos de sistemas no es marginal, es abismal. La fatiga es información biológica. Dice que el cuerpo ha gastado recursos y que necesita reponerlos. Esta es información válida y debe ser considerada como parte de la gestión inteligente de la capacidad física y cognitiva, no como una orden de detención. La orden de detención la emite el sistema de objetivos, no el sistema de señales fisiológicas, porque el sistema de objetivos es el que tiene la perspectiva temporal necesaria para evaluar correctamente el trade-off entre la fatiga presente y el resultado futuro. La fatiga mira el momento. Los objetivos miran el trayecto completo, y el trayecto completo es lo que importa. La pereza, a diferencia de la fatiga legítima, no es información biológica en el mismo sentido. La pereza es la gravedad del hábito, la inercia del estado actual que se resiste al movimiento en cualquier dirección que requiera esfuerzo. Es el sistema nervioso optimizando para la conservación de energía en el corto plazo a expensas de cualquier consideración de largo plazo. No tiene en cuenta los objetivos, no tiene en cuenta el potencial, no tiene en cuenta nada más allá de la preferencia inmediata por el estado presente sobre cualquier estado que requiera trabajo para ser alcanzado. Permitir que la pereza dicte el destino es, literalmente, dejar que el mecanismo más miope y cortoplacista del sistema humano determine la trayectoria completa de la existencia. La disciplina como dictadura no es una metáfora de crueldad hacia uno mismo. Es una metáfora de gobierno. Una dictadura de la disciplina significa que no hay proceso democrático en el que la fatiga, el aburrimiento,
el miedo o cualquier otro estado del momento, pueda votar en contra de la acción comprometida. Hay una autoridad única que determina qué se hace, y esa autoridad son los objetivos que se han establecido desde la claridad y el compromiso, no desde el estado emocional del momento. Este es el único sistema de gobierno interno que produce resultados consistentes en el tiempo. Capítulo 5. El depredador máximo. Una víctima no compite por los recursos globales. Una víctima acepta subsidios y se calla la boca. La narrativa de la victimización es el producto cultural más exitoso del último medio siglo. No hay otra forma de describir la magnitud con la que ha penetrado en el tejido del pensamiento colectivo, en el lenguaje, en los marcos de referencia con los que las personas interpretan su propia experiencia y la de los demás. Esto no es un juicio moral sobre quienes sufren injusticias reales, porque las injusticias reales existen y merecen reconocimiento y respuesta. Es un análisis de cómo la categoría de víctima, que originalmente tenía una función descriptiva de situaciones específicas de daño real, se ha expandido hasta convertirse en una identidad adoptada voluntariamente que tiene efectos funcionales devastadores sobre la capacidad de las personas de actuar sobre su propia vida. El problema con la identidad de víctima no es que sea falsa en todos los casos. El problema es que, independientemente de su veracidad histórica, en el momento en que se adopta como identidad operativa presente, produce una psicología de indefensión que hace exactamente lo que la palabra describe. Vuelve indefensa a la persona que la porta. Una identidad de víctima dice que lo que te ocurrió determina lo que puedes hacer, que las condiciones externas sobre las que no tienes control determinan tu capacidad de actuar, que el daño recibido es la variable principal que define tu posición en el mundo, y en la medida en que crees eso, y operas desde esa creencia, lo conviertes en una profecía que se cumple sola. El sistema moderno tiene un interés estructural en mantener una proporción significativa de la población en el estado psicológico de la victimización. No porque haya maldad consciente detrás de esto en todos los casos, aunque la haya en algunos, sino porque las personas que se perciben como víctimas son mucho más manejables que las personas que se perciben como agentes. Una persona que atribuye sus circunstancias a fuerzas externas sobre las que no tiene control, busca soluciones externas, subsidios, programas, intervención del Estado, rescate de alguna forma. Una persona que reconoce su agencia, incluso en circunstancias de adversidad genuina, busca soluciones internas, desarrollo de capacidades, identificación de oportunidades, construcción de poder desde lo que tiene disponible. Los subsidios, entendidos en su sentido más amplio como cualquier forma de soporte externo que no requiere intercambio de valor real, tienen el efecto perverso de preservar exactamente la condición que pretenden aliviar. No porque el soporte externo sea intrínsecamente malo, sino porque en la mayoría de los casos no va acompañado de ningún mecanismo de desarrollo de la capacidad de no necesitarlo. El subsidio que se recibe sin que nada cambie en la estructura fundamental de capacidades de quien lo recibe es una solución temporal que se convierte en permanente. Y la dependencia de esa solución temporal permanente es otra forma de esclavitud, quizás más suave que otras formas, pero igualmente efectiva en mantener a la persona dentro de los límites que el sistema que administra el subsidio ha determinado que son apropiados. Decidir si vas a ser presa o depredador no es una decisión moral en el sentido convencional. No estoy hablando de convertirte en alguien que daña a otros para prosperar, porque ese modelo, además de moralmente repugnante, es estratégicamente defectuoso a largo plazo. Estoy hablando de la decisión fundamental sobre la posición desde la que operas en la estructura de distribución de recursos, de influencia y de poder que caracteriza a cualquier sistema social complejo. Esa estructura existe, es real. Y dentro de ella, hay posiciones muy diferentes, con consecuencias muy diferentes. La posición de la presa en la estructura económica moderna no requiere que nadie te ataque físicamente. Es simplemente la posición de quien recibe los términos en lugar de negociarlos, quien acepta lo que se le ofrece en lugar de exigir lo que merece, quien opera dentro del espacio que le es asignado, en lugar de expandir ese espacio activamente. La mayoría de las personas ocupa esa posición no porque haya sido violentamente forzada a hacerla, sino porque nunca cuestionó que esa era la posición disponible para alguien como ellas. La narrativa de la victimización a veces refuerza exactamente eso, la idea de que la posición que ocupas es la consecuencia de fuerzas externas que determinaron tu lugar, y que ese lugar es el único que puedes ocupar. El depredador, en el sentido en que lo uso aquí, es el hombre que ha tomado la decisión de competir activamente por los recursos globales en lugar de esperar que sean distribuidos, que ha decidido que su posición en cualquier estructura es una variable sobre la que ejerce influencia real, no perfecta, no absoluta, pero real y creciente,
que cuando las condiciones en las que opera no son las que quiere, trabaja activamente para cambiarlas en lugar de adaptarse pasivamente a ellas mientras construye un inventario de quejas sobre por qué las circunstancias son injustas. Rechazar el papel de víctima en un mundo donde las injusticias reales existen requiere una distinción que muchas personas no están dispuestas a hacer porque es incómoda. La distinción es entre reconocer que algo fue injusto y decidir operar desde la injusticia como variable central de tu identidad y tus decisiones. Puedes reconocer la injusticia sin dejar que ella determine tu trayectoria. Puedes reconocer que las condiciones de partida no eran iguales sin concluir que por eso el resultado está predeterminado. Puedes reconocer que te han perjudicado sin construir tu identidad sobre ese perjuicio. Estas distinciones son difíciles de mantener porque la narrativa cultural empuja con fuerza en la dirección opuesta, en la dirección de que reconocer la injusticia implica adoptar la identidad de víctima de esa injusticia. El control absoluto de la propia dirección no es una metáfora de omnipotencia. Nadie tiene control absoluto sobre todas las variables que afectan su vida. Lo que sí existe es la diferencia enorme entre operar desde la máxima agencia disponible, usando todos los recursos y capacidades que tienes a disposición para influir en la dirección de tu existencia, y operar desde la resignación disfrazada de realismo, que concluye que las variables externas determinan todo lo importante y que el esfuerzo propio solo puede modificar los márgenes. Las narrativas débiles, que la sociedad moderna vende, no son neutrales. Tienen efectos reales y medibles sobre la capacidad de las personas de actuar sobre sus circunstancias. La narrativa que te convence de que eres el resultado directo de factores que no controlas, que tu destino está determinado por tu origen, tus traumas, o las injusticias que has experimentado, no es una narrativa de compasión aunque se presente con ese ropaje. Es una narrativa de domesticación. Es la versión contemporánea del argumento que siempre han usado quienes se benefician del statu quo para convencer a quienes lo sufren de que cambiar ese statu quo no está dentro de sus posibilidades. Capítulo 6. El horno del conflicto. El conflicto es el único horno donde se forja el hierro real. La comodidad tiene una característica que pocas personas reconocen con la honestidad necesaria. No es el estado de llegada. No es la recompensa que espera al final del camino difícil. Es el mecanismo más sofisticado de detención que existe, precisamente porque no se parece a una detención. La comodidad se parece a un éxito, a haber llegado, a merecer un descanso. Y en la medida en que lo que llamas comodidad es la consecuencia temporal de un trabajo real, hay algo de verdad en esa percepción. El problema es que la comodidad no permanece inerte. Cuando no es administrada activamente, cuando se convierte en el estado por defecto en lugar del estado excepcional, empieza a expandirse y a absorber el espacio que antes estaba ocupado por el movimiento hacia algo. La camisa de fuerza no hace ruido, no anuncia su presencia. La comodidad que te asfixia mientras el tiempo avanza, lo hace silenciosamente, gradualmente, a través de la acumulación de decisiones pequeñas, que priorizan el estado presente por sobre el movimiento hacia el futuro que quieres construir. Cada vez que eliges la opción que produce menos fricción inmediata, cada vez que evitas la conversación difícil, el proyecto ambicioso, la competición que implica la posibilidad real del fracaso, agregas un poco más de peso a la camisa de fuerza. Y la acumulación de esos pesos pequeños, invisible en cualquier momento específico, es lo que produce el efecto global de una vida que nunca se movió de donde empezó. La fricción es la señal de que algo real está ocurriendo. No toda fricción es productiva. Y la distinción entre fricción que construye y fricción que simplemente destruye, es una habilidad que merece desarrollo. Pero en el contexto de la vida de la mayoría de los hombres que no han alcanzado lo que quieren alcanzar, el problema no es que no puedan distinguir fricción productiva de fricción inútil. El problema es que han desarrollado tal aversión a cualquier forma de fricción que se han privado también de la que tenía valor. Caminar hacia la fricción, en lugar de alejarse de ella, requiere una recalibración fundamental de lo que la incomodidad significa como señal. En el sistema de respuesta instintiva, la incomodidad señala peligro o daño, y el reflejo apropiado es el alejamiento. En el contexto de la construcción de una vida que produce resultados extraordinarios, la incomodidad con frecuencia señala exactamente lo contrario. Que estás en el borde de tu zona de confort, que estás haciendo algo que tiene el potencial de expandir tu capacidad, que estás en el territorio donde el crecimiento real ocurre, porque el crecimiento real solo ocurre en el borde donde lo que puedes hacer actualmente, y lo que todavía no puedes hacer, se encuentran. El dinero, entendido como la capacidad de intercambiar valor en la economía moderna, no existe en abundancia en la zona de confort. Existe en la zona donde alguien resolvió un problema
que otros encontraron demasiado difícil, desarrolló una habilidad que otros encontraron demasiado costosa de adquirir, tomó un riesgo que otros encontraron demasiado intimidante. El diferencial de compensación entre quien hace lo que todos pueden y están dispuestos a hacer, y quien hace lo que pocos pueden o están dispuestos a hacer, es una expresión directa de la fricción que hubo que atravesar para llegar a esa posición. Quejarse de la distribución de la riqueza, sin comprender este mecanismo, es no entender la economía del esfuerzo y el riesgo. El respeto genuino, no el que se da a las posiciones formales de autoridad, sino el que se otorga a las personas que han demostrado capacidad real, tampoco existe en la zona de confort. El respeto es la respuesta social al poder demostrado, y el poder solo se demuestra en condiciones de adversidad. Cualquier persona puede parecer poderosa cuando las condiciones son favorables. El poder real, el que genera respeto real, se demuestra en la capacidad de funcionar cuando las condiciones son adversas, cuando el fracaso es una posibilidad real y concreta, cuando la presión es genuina y no simulada. Un cuerpo fuerte no se construye en la comodidad. Esta es la verdad más literal y menos metafórica del capítulo. El proceso por el que el músculo crece implica literalmente el rompimiento de las fibras bajo carga y su reconstrucción más gruesa y fuerte durante la recuperación. No hay forma de que ese proceso ocurra sin aplicar una carga que supera la capacidad actual. No hay forma de que ocurra sin el disconfort del esfuerzo, la incomodidad muscular posterior, la exigencia de dormir suficiente y comer adecuadamente para que la reconstrucción sea posible. El cuerpo fuerte es el resultado directo y literal de fricción aplicada consistentemente. La metáfora de la fricción no es un artificio retórico, es una descripción física precisa de cómo funciona el desarrollo. La barrera de fricción masiva que separa a los hombres del dinero, del respeto y de un cuerpo fuerte no es infranqueable. No es un accidente del destino ni el resultado de alguna injusticia fundamental en la distribución de las oportunidades de desarrollo. Es el resultado de que la mayor parte de las personas, cuando enfrentan esa barrera, encuentran suficientes razones plausibles para no atravesarla. Y las razones plausibles son abundantes, porque la mente humana es extraordinariamente creativa cuando se trata de justificar la elección del camino de menor resistencia. El horno del conflicto es donde los compromisos se comprueban. No en las declaraciones de intención, no en los momentos de entusiasmo inicial cuando todo parece posible, sino en los momentos de mayor fricción, cuando el costo del compromiso es más alto y la tentación de abandonarlo es más seductora. Es en esos momentos, y solo en esos momentos, que se puede saber si el compromiso era real o era aspiracional. Y es en esos momentos donde la forja ocurre, o donde se revela que el material no tenía la densidad necesaria. El hierro real, el carácter que produce resultados extraordinarios de manera consistente a lo largo del tiempo, no puede ser fabricado de ninguna otra manera. No hay atajo que produzca el mismo material. Hay formas de parecer forjado, de adoptar las señales externas del hombre que ha pasado por el fuego, pero la diferencia entre la apariencia y la realidad se hace visible inevitablemente cuando llega la siguiente prueba real. El sistema puede ser engañado temporalmente por la apariencia, pero la realidad de tu capacidad no puede ser engañada. Solo puede ser construida o ignorada, y la única forma de construirla es atravesar la fricción que la construye. Capítulo 7. La brújula del dolor. Eres el resultado directo de todo el dolor que has evitado en tu vida. Esta es quizás la proposición más incómoda de todo lo que aquí se desarrolla, porque apunta directamente a la responsabilidad personal, de una manera que no deja espacio para la distribución del peso hacia las circunstancias externas. Eres el resultado directo de todo el dolor que has evitado en tu vida, no de todo el dolor que te han infligido, no de todas las injusticias que has sufrido, no de todas las dificultades objetivas de tus circunstancias, que pueden ser reales y significativas. El resultado de todo eso existe y forma parte de quién eres. Pero el resultado más determinante, el que explica con mayor precisión la distancia entre donde estás y donde podrías estar, es el inventario de todos los dolores que podrías haber elegido enfrentar y que elegiste evitar. Cada decisión de evitar la incomodidad tiene consecuencias que se acumulan. La conversación que no tuviste porque era difícil, dejó un malentendido sin resolver que se convirtió en resentimiento, que se convirtió en relación dañada o perdida. El riesgo que no tomaste porque el miedo al fracaso era demasiado intenso, dejó una oportunidad sin aprovechar que se convirtió en pregunta permanente sobre lo que podría haber sido. El entrenamiento que evitaste cuando el cuerpo protestaba dejó una capacidad sin desarrollar que se convirtió en limitación física que ahora parece natural cuando en realidad es el resultado de una elección acumulada.
El estudio que pospusiste porque requería sacrificar tiempo de comodidad, dejó una habilidad sin adquirir que se convirtió en desventaja competitiva, que explica parcialmente la posición que ocupas. El inventario de dolores evitados es, en muchos casos, más determinante para la posición que ocupa un hombre que cualquier variable externa. Esto no es un argumento contra el reconocimiento de la injusticia sistémica, o de las desventajas reales de origen. Es un argumento sobre la zona de acción que siempre existe, incluso dentro de condiciones adversas. Y dentro de esa zona de acción, la variable más poderosa no es la que la circunstancia te da, sino la que decides hacer con lo que la circunstancia te da. El miedo al rechazo es uno de los dolores más ampliamente evitados en la experiencia humana, y sus consecuencias son correspondientemente amplias. El hombre que evita el rechazo evita también la expansión, porque la expansión requiere ofrecer algo nuevo, diferente, no garantizado, y cualquier oferta de algo nuevo puede ser rechazada. Evitar el rechazo significa quedarse dentro del espacio de lo ya aceptado, de lo ya aprobado, de lo que con certeza no va a producir un no. Y el espacio de lo ya aceptado es exactamente el espacio donde ya estás. No hay expansión posible desde ahí. El miedo al fracaso es el hermano del miedo al rechazo, y produce consecuencias similares. El fracaso, cuando ocurre, duele. No es una metáfora. La experiencia de invertir esfuerzo, tiempo, recursos emocionales en algo, y no obtener el resultado esperado, es genuinamente dolorosa. Este dolor es real. Lo que no es real, es la conclusión que muchos hombres extraen de ese dolor, que el fracaso dice algo fundamental sobre su valor, o sus capacidades, que el fracaso es una señal de que no estaban hechos para lo que intentaron, que la evidencia del fracaso justifica no intentarlo de nuevo. Esas son interpretaciones del fracaso, no el fracaso en sí mismo. Y son interpretaciones que sirven únicamente para evitar el dolor futuro del siguiente intento, a un costo enorme en posibilidades de desarrollo. La incomodidad como brújula funciona porque apunta consistentemente hacia el lugar donde hay algo real que puede ser construido. No toda incomodidad es señal de oportunidad. Por supuesto, hay incomodidades que son simplemente señales de que algo está mal y debe ser cambiado o evitado. Pero en el contexto de un hombre que está deliberadamente evitando la incomodidad del crecimiento, que ha desarrollado una vida organizada en torno a la minimización del dolor y la maximización del confort, la incomodidad que aparece cuando contempla actuar en la dirección de sus objetivos más importantes es exactamente esa señal. El lugar donde está la expansión. Las excusas son la arquitectura verbal de la evitación del dolor. Cada excusa es la explicación de por qué el dolor que esta acción requeriría no es apropiada en este momento, en estas condiciones, dado este conjunto de circunstancias. Las excusas son, frecuentemente, intelectualmente sólidas. Son coherentes, razonables, presentadas con la lógica de quien ha pensado cuidadosamente el problema. Y sin embargo, su función real, independientemente de su calidad intelectual, es proteger al sistema del dolor del crecimiento. Cada excusa que das tiene un costo directo en poder. No en un sentido metafórico, sino en el sentido muy concreto de que cada excusa representa una acción no tomada que habría producido capacidad, resultado, posición o confianza, y que al no tomarse dejó un vacío donde esas cosas podrían haber estado. El punto exacto donde se encuentra tu expansión es señalado por la incomodidad con una precisión que ningún sistema de orientación externo puede igualar. Nadie más puede indicarte exactamente dónde está el borde de tu zona de confort. Nadie más tiene acceso directo a la topografía de tus miedos, de tus evitaciones habituales, de los dolores específicos que has estado sistemáticamente evitando. Esa información es exclusivamente tuya, y la señal que la revela es exactamente la incomodidad que sientes cuando te acercas al borde. Cuando la incomodidad aparece, dos respuestas son posibles. La respuesta que el sistema de evitación de dolor ha entrenado durante años: retroceder, racionalizar la retirada con alguna variante de «no es el momento adecuado» y preservar el estado de confort presente. O la respuesta que el análisis de la situación indica como funcionalmente correcta: reconocer que la incomodidad señala el borde del crecimiento posible y avanzar hacia ella. No porque avanzar hacia el dolor sea intrínsecamente valioso, sino porque en este contexto específico, el dolor es el precio de entrada al espacio, donde está la versión del hombre que quieres ser. Capítulo 8. Matar el potencial. Nadie respeta el maldito potencial. El mundo responde solo a lo que tomas con tus propias manos. El potencial es la narrativa más amable que existe para la inacción. Es la forma en que la sociedad, los amigos, la familia y el propio sistema de autoprotección del ego construyen un relato que permite evitar la inacción sin sufrir completamente sus consecuencias psicológicas. El potencial dice: no has fallado,
Simplemente todavía no has actuado. Dice, lo que podría ser si actuaras, tiene más valor que lo que eres actualmente basado en lo que has hecho. Dice, el espacio entre tu posición presente y tu posición posible no es el resultado de decisiones que no tomaste sino de posibilidades que todavía no se han activado. Esta narrativa tiene un efecto analgésico poderoso. Permite al hombre que lleva años sin avanzar hacia sus objetivos declarados, mantener una imagen de sí mismo, que no se corresponde con su historia de comportamiento, pero que tampoco es completamente falsa, porque la posibilidad abstracta del cambio siempre existe mientras haya vida. Y esa brecha, esa distancia entre el comportamiento histórico y la posibilidad abstracta, es el espacio donde el potencial vive, y donde puede hacerlo indefinidamente, porque el potencial no requiere ninguna acción para ser invocado. Solo requiere la declaración de que las cosas podrían ser diferentes si las condiciones fueran distintas. El mundo no funciona con el lenguaje del potencial. Los sistemas económicos, sociales, relacionales que determinan cómo se distribuyen los recursos, las oportunidades y el respeto, operan exclusivamente sobre la base de lo demostrado, no sobre la base de lo que afirmas que podrías demostrar si las circunstancias lo permitieran. No sobre la base de tu historial educativo, si no se ha traducido en producción real de valor. No sobre la base de tus intenciones, solo sobre la base de lo que tomas con tus propias manos, de lo que produces, construyes, negocias, conquistas en el espacio real de la realidad compartida con otros. Esta es una asimetría que los optimistas del potencial raramente articulan con honestidad. El potencial tiene un costo de mantenimiento que es exactamente igual al costo de la inacción. Mantener la narrativa de que eres alguien con gran potencial mientras no actúas sobre ese potencial, requiere una cantidad significativa de energía psíquica, de manipulación activa de la evidencia contraria, de selección cuidadosa de las personas y entornos, que confirmarán la narrativa y ilusión de los que la desafían. Todo eso es trabajo que no está produciendo nada en el mundo real. Es trabajo que existe únicamente para proteger la imagen que tienes de ti mismo, de la confrontación con la realidad de tu comportamiento. El momento en que matas el potencial, en que dejas de habitar la narrativa del hombre que podría si quisiera, y empiezas a habitar la realidad del hombre que actúa, es un momento simultáneamente liberador y aterrador. Liberador porque libera toda la energía que estaba siendo consumida por el mantenimiento de la narrativa. Aterrador porque sin esa narrativa la evaluación es brutal. Eres exactamente lo que has hecho. No más, no menos. Y si lo que has hecho no es lo que querías ser, esa distancia ya no puede ser explicada por el potencial sin activar. Solo puede ser explicada por las decisiones que tomaste y las que no tomaste. La acción, por imperfecta que sea, produce algo que el potencial no puede producir nunca, evidencia real. La evidencia de que puedes actuar incluso cuando el resultado no está garantizado. La evidencia de que puedes levantarte después del fracaso y seguir actuando. La evidencia de que la zona fuera de la comodidad no te destruye, que puedes habitarla y producir dentro de ella. Esta evidencia, acumulada a través de la acción consistente, es lo que construye la confianza real, no la confianza performativa, que es solo la cara pública del potencial no activado, sino la confianza que surge de saber que has operado en condiciones difíciles y sobrevivido y construido. El respeto que genera el hombre de acción no es el mismo tipo de respeto que genera el hombre de potencial. El segundo genera el respeto de la expectativa. La gente habla bien de lo que podría llegar a ser, lo cual tiene el valor efímero de la promesa. El primero genera el respeto de la demostración. La gente reconoce lo que ha construido, lo cual tiene el valor sólido y permanente de la realidad verificable. Y en cualquier entorno competitivo real, en cualquier espacio donde el acceso a recursos, oportunidades o posiciones de influencia está en juego, el respeto de la demostración es la única moneda que tiene valor de cambio real. Las promesas, incluso las promesas que te haces a ti mismo, son el lenguaje del potencial. No tienen valor de cambio, porque no son verificables en el presente, y porque la historia de las promesas no cumplidas es tan larga y bien documentada, que nadie con experiencia real les da el crédito que quien las hace, quisiera que se les diera. Los resultados no prometen nada, son. Y ese ser en el presente, esa presencia real y verificable en la realidad compartida, es lo único que determina la posición que ocupas en cualquier jerarquía que importe. Tomar algo con tus propias manos es la descripción más honesta de lo que el éxito requiere. No que te lo den, no que te lo deban por mérito abstracto no demostrado, no que aparezca como resultado de tu potencial reconocido por las personas correctas en el momento correcto, que lo tomes, que vayas al espacio donde está, y lo saques de ahí a través del trabajo, la inteligencia, la persistencia,
y la disposición de actuar cuando la comodidad dictaría no hacerlo. Esta es la única forma en que el mundo real distribuye lo que vale la pena tener. Capítulo 9. El precio del poder. El poder exige un pago por adelantado en riesgo real. El poder, entendido como la capacidad real de determinar la dirección propia y de influir en la dirección de las cosas que te importan, no se obtiene sin un costo que debe ser pagado antes de recibir el valor. Esta es la lógica inversa de la mentalidad de consumidor, que está habituada a pagar después de recibir el valor o incluso a nivel simbólico a través del crédito, es decir, a recibirlo ahora y pagarlo después. El poder no funciona con crédito. El riesgo, el esfuerzo, el tiempo, las relaciones que no sobrevivirán la transformación, todo eso debe ser pagado primero. El resultado llega, si llega, después. Esta estructura invertida de la transacción de poder es uno de los principales factores que explica por qué tan pocas personas lo obtienen. No porque sean menos inteligentes o menos capaces que quienes lo tienen, sino porque la disposición de invertir primero, sin garantías de retorno, sin cronograma definido, sin certeza de que el pago producirá el resultado que justifica el costo, es una capacidad psicológica que no se desarrolla en el entorno de la cultura del consumidor inmediato. La cultura moderna está diseñada para producir personas que quieren resultados rápidos y que perciben cualquier inversión sin retorno visible inmediato como un mal negocio. El riesgo es el precio de cualquier posición dominante. No el riesgo calculado hasta la eliminación de toda incertidumbre, que no existe, sino el riesgo real de que las cosas no salgan como planeas, de que el esfuerzo invertido no produzca el resultado esperado, de que el terreno que conquistas resultó ser diferente de como lo imaginabas desde afuera. Las posiciones de poder en cualquier campo, económico, social, político, intelectual, están ocupadas por personas que en algún punto tomaron un riesgo que no estaban seguros de poder afrontar. Esas posiciones no están disponibles para quienes no están dispuestos a pagar ese mismo precio. La distribución de las posiciones de poder no es principalmente una función de la justicia ni de la distribución equitativa del mérito. Es principalmente una función de la disposición a pagar el precio que esas posiciones requieren y de la competencia para hacerlo de manera efectiva. Esto puede sonar injusto, y en algunos sentidos lo es, porque hay personas que tienen más acceso a recursos para pagar ese precio inicialmente. Pero la dinámica de largo plazo favorece consistentemente al hombre que ha entendido la estructura de la transacción y que está dispuesto a pagar el precio independientemente de las condiciones de partida, sobre el hombre que tiene mejores condiciones de partida, pero que no está dispuesto a pagar el precio, o que no entiende que el precio debe pagarse. El poder que no es tomado por otro. Este es un principio que opera con la indiferencia de una ley física. Los vacíos de poder no permanecen vacíos. Las posiciones de influencia que no están siendo ocupadas activamente por alguien que las ha conquistado, son ocupadas por quienes tienen la disposición de ocuparlas, no necesariamente quienes tienen la mayor capacidad, ni quienes merecen más ocuparlas, desde ningún criterio de justicia abstracta. Solo quienes están dispuestos a pagar el precio de la ocupación. Comprender esto tiene implicaciones que van más allá de la competencia por posiciones formales. En cualquier relación humana, en cualquier estructura social, en cualquier dinámica organizacional, la distribución del poder real refleja la distribución de la disposición a actuar sobre él. El hombre que en una relación espera que el poder sea distribuido equitativamente sin actuar para mantenerlo o para redefinir su posición dentro de ella, el hombre que en una organización espera que su mérito sea reconocido, sin crear activamente las condiciones para ese reconocimiento, ese hombre va a encontrar consistentemente que la distribución del poder a su alrededor no refleja ni su capacidad, ni lo que consideraría una distribución justa. El riesgo real, no el riesgo performativo de la persona, que habla de sus apuestas en conversaciones sociales, pero que en la práctica nunca pone nada que no pueda perder, sin consecuencias significativas, es el riesgo que produce transformación. Es el riesgo en el que el fracaso tiene consecuencias que importan, en el que la inversión es suficientemente grande como para que la pérdida duela de verdad, en el que la posibilidad del fracaso no es un escenario abstracto, sino una realidad concreta que está presente en cada decisión. Ese riesgo, y no su simulacro, es el precio de cualquier posición dominante que valga la pena ocupar. El hombre que nunca ha puesto en riesgo nada que importe, que ha vivido dentro de los límites de lo que estaba garantizado, que ha evitado sistemáticamente cualquier apuesta en la que la pérdida sería real y dolorosa, ese hombre tiene intacta su capacidad de racionalización, pero tiene gravemente subdesarrollada su capacidad de actuar en condiciones de incertidumbre real, y esa incapacidad
acumulada a través de años de evitación del riesgo real, es una limitación que ningún análisis teórico, por sofisticado que sea, puede compensar cuando llega el momento de actuar en el mundo real. El precio del poder se paga también en términos de lo que dejas de ser. El proceso de construcción de poder, de desarrollo de la disciplina, de ruptura con los patrones de evitación y búsqueda de permiso, transforma la identidad de maneras que no son universalmente celebradas por quienes te rodean. Algunas personas preferían la versión anterior de ti, la versión más manejable, más predecible, más disponible para las necesidades de ellas. La versión transformada puede ser más respetada a distancia, pero es, frecuentemente, más difícil de manejar de cerca. Esta tensión es real, y el costo emocional de navegarla no debe subestimarse. El poder exige también el precio de la soledad de la decisión. Las decisiones que realmente importan, las que tienen el mayor impacto sobre la dirección de tu vida y de las cosas que te importan, no pueden ser tomadas por comité. Pueden y deben ser informadas por perspectivas externas cuando esas perspectivas tienen valor genuino. Pero el momento de la decisión es solitario. Es el momento en que la información está completa o tan completa como va a estar, en que el análisis ha llegado a su límite, y lo que queda es el acto de decidir con la plena conciencia de que las consecuencias son reales y que son tuyas. Esta soledad no es una consecuencia lamentable del poder, es constitutiva de él. No hay manera de tener el poder sin tener también la soledad de la decisión que lo acompaña. La asimetría entre quienes toman el poder y quienes esperan que les sea dado no es una anomalía del sistema, es el sistema. Es la forma en que cualquier sistema que distribuye recursos escasos entre múltiples actores, que es cualquier sistema humano complejo, determina quién recibe qué. El sistema no pide que sea justo. El sistema pide que seas consecuente con las reglas que operan dentro de él, independientemente de si esas reglas te parecen las correctas desde un punto de vista ético abstracto. Y la regla que opera en todos estos sistemas, con más consistencia que cualquier otra, es que lo que no es tomado activamente es tomado por otro. El último filtro. Ahora tienes las reglas. No la versión condensada y tranquilizadora de las reglas, no la versión que suaviza los bordes para hacer el mensaje más digerible, sino las reglas en toda su dureza operativa. Las tienes porque llevas páginas leyendo lo que significa operar sin permiso, actuar con agresividad táctica en lugar de esperar, calcular en lugar de reaccionar emocionalmente, ejecutar con la frialdad de quien ha decidido que las ganas son irrelevantes frente al sistema, rechazar la identidad de víctima, buscar la fricción en lugar de evitarla, usar el dolor como brújula, matar la narrativa del potencial y pagar el precio del poder por adelantado. Pero tener las reglas no es lo mismo que haberlas encarnado. Existe una diferencia abismal entre el hombre que puede recitar los principios del poder con fluidez intelectual y el hombre que los ha metabolizado, hasta el punto de que operan en él, sin necesidad de recordarlos conscientemente en cada momento. El primero tiene conocimiento, el segundo tiene carácter, y el carácter no se construye leyendo, se construye en la acumulación de decisiones tomadas en condiciones reales de resistencia, de cansancio, de miedo y de tentación de retroceder. Lo que leíste es el mapa. Lo que hagas con él determina si el mapa alguna vez se convirtió en territorio real o si quedó como un objeto intelectual interesante que decoró tu biblioteca mental, sin producir ningún cambio verificable en el mundo. Pero las reglas no significan nada si sigues siendo un cobarde. No lo digo como insulto. Lo digo como diagnóstico. El cobarde no es el hombre que siente miedo, porque el miedo es universal e inevitable. El cobarde es el hombre que tiene toda la información sobre lo que le está costando su inacción, que comprende perfectamente la mecánica de su propia domesticación, que puede articular con sofisticación admirable por qué su vida no es lo que quiere que sea, y que aún así mañana va a hacer exactamente lo mismo que hizo hoy. El cobarde es el hombre que convierte la comprensión en sustituto de la acción. Esta es quizás la forma más elegante y más devastadora de cobardía porque no se parece a la cobardía, se parece a la profundidad, se parece a la reflexión, se parece a alguien que está procesando seriamente su situación antes de actuar. Pero si ese procesamiento lleva meses y años sin producir ningún movimiento real en ninguna dirección real, entonces no es procesamiento. Es el mecanismo de evitación más sofisticado que el sistema de autoprotección del ego ha podido construir. La ilusión del trabajo interno como sustituto del trabajo externo. La sensación de que pensar profundamente sobre la acción es una forma de acción. No lo es. Nunca lo ha sido. Y la acumulación de pensamiento no ejecutado tiene un costo psicológico propio que se manifiesta en la forma del cinismo, de la amargura, del hombre que sabe todo sobre el poder pero que no tiene ninguno. No hay una tercera opción presentable. Hay dos. La primera, cerrar esto,
regresar a la vida construida sobre la subordinación y el permiso, con el consuelo de haber tenido al menos el momento de reconocer la situación antes de volver a ella. Esa opción existe. No es dramáticamente mala en todos los sentidos. Es simplemente la elección de continuar siendo exactamente lo que eras cuando empezaste. Muchos hombres toman esa elección. Algunos incluso lo hacen con relativa paz, habiendo decidido que el precio del cambio excede el valor de lo que el cambio produce. Eso es una elección válida. Lo que no es válido, lo que es la forma más cobarde del cobarde, es tomar esa elección mientras te sigues contando la historia de que vas a cambiar. Esa historia, la del hombre que va a cambiar pero que todavía no ha comenzado, es la más cara de todas las historias que un hombre puede contarse, porque tiene el costo de la vida que no fue vivida, más el costo adicional de la energía que se gasta en mantener la narrativa del cambio inminente que nunca llega. Es pagar 2 veces por el mismo fracaso, una vez con la vida que no construiste y otra vez con la ilusión que sostuviste en su lugar. El hombre que cierra esto y regresa a su vida sin contarse historias sobre el futuro, ha tomado una decisión más honesta que el hombre que cierra esto diciéndose que la semana que viene empieza en serio. La honestidad brutal sobre la propia elección es, paradójicamente, más digna que la fantasía autocomplaciente del cambio perpetuamente diferido. La segunda opción no es dramática ni cinematográfica. No implica una declaración de intenciones ni un momento de resolución que se siente como el inicio de una película. Implica que mañana, en el primer momento en que el sistema de evitación del dolor intente detener una acción que debes tomar, la tomes de todas formas. Implica que pasado mañana hagas lo mismo. Implica que la semana que viene, cuando el entusiasmo del momento de decisión haya desaparecido, y lo que quede sea solo el trabajo sin la emoción que lo acompaña, lo hagas de todas formas. Porque el poder no se construye en los momentos de inspiración. Se construye en los momentos ordinarios en que la única razón para actuar es que decidiste que ibas a actuar. Se construye en los martes grises en que no hay ninguna emoción que empuje y ninguna circunstancia especial que justifique el esfuerzo, y en que la única variable que determina si ocurre o no es la solidez del compromiso previo. Se construye en la acumulación de esos martes grises, de esas noches en que el cansancio es real, y la cama es más fácil, y el trabajo espera, y en que de todas formas el trabajo ocurre porque el sistema que construiste no le pregunta al cansancio si tiene permiso de continuar. La suma de esos momentos ordinarios, invisible en cada instancia individual, produce a lo largo de meses y años una transformación que desde afuera parece súbita, y desde adentro se sabe que fue la consecuencia acumulada de no ceder, en los momentos en que ceder era la opción más fácil disponible. El mundo no premia la pasividad. No hay, en ninguna dimensión de la existencia humana, un mecanismo por el cual la espera produce lo que la acción habría producido. Los recursos fluyen hacia quienes los persiguen. El respeto se da a quienes lo han ganado a través de la demostración. Las posiciones de poder son ocupadas por quienes están dispuestos a pagar su precio. Ninguna de estas distribuciones es perfectamente justa. Ninguna tiene en cuenta todo lo que mereces en función de tu historia, tu esfuerzo no visto, tus circunstancias adversas, tu potencial sin activar. La distribución simplemente ocurre, con la indiferencia de un fenómeno natural, y determina las condiciones de existencia de todos los involucrados. Quejarse de que la distribución es injusta mientras se permanece pasivo es el ejercicio intelectual más inútil que existe, porque no cambia la distribución y tampoco cambia la posición de quien se queja dentro de ella. Entender que la distribución es imperfecta debería producir no resentimiento sino claridad operativa. La claridad de que si el sistema no va a darte lo que mereces de manera espontánea y justa, la única alternativa funcional es construir la posición desde la que puedas tomarlo. Esa construcción no es una respuesta al cinismo ni una validación de la injusticia. Es simplemente la respuesta más efectiva disponible para quien ha decidido que su posición en el mundo no está determinada permanentemente por las condiciones de partida. Hay quienes toman y quienes esperan. Esta es la única taxonomía que importa cuando se elimina todo el relleno conceptual, toda la elaboración filosófica y psicológica que se necesitaba para llegar a este punto con una comprensión que sea más que superficial. No hay ningún valor moral intrínseco en tomar, y hay circunstancias en que esperar es la decisión estratégicamente correcta. Pero como postura de vida, como orientación fundamental hacia la existencia, la diferencia entre los hombres que toman y los hombres que esperan produce, a lo largo de una vida completa, resultados que no admiten comparación. Los hombres que esperan tienen historias, tienen explicaciones, tienen análisis sofisticados de por qué las condiciones no fueron las adecuadas, de cómo las circunstancias conspiraron contra sus intenciones,
¿De qué habría sido diferente si tal o cual variable hubiera sido distinta? Los hombres que toman tienen resultados, tienen posiciones construidas, tienen la evidencia acumulada de haber actuado en condiciones imperfectas y haber producido algo real dentro de esas condiciones imperfectas. Entre la historia más elaborada y el resultado más modesto, el mundo siempre responde al resultado, siempre, sin excepciones, sin consideraciones especiales para la calidad de la narrativa alternativa. El resultado habla con una contundencia que ninguna explicación puede igualar, y su ausencia también habla con esa misma contundencia, independientemente de cuántas palabras se usen para cubrirla. La pregunta no es si tienes lo que se necesita. La pregunta no es si las circunstancias son lo suficientemente favorables. La pregunta no es si el momento es el correcto. La única pregunta que tiene respuesta que importe es si vas a actuar o no. Y esa respuesta no la das aquí. No la das en palabras. No la das en intenciones. La das mañana a primera hora, cuando el sistema de evitación esté listo y esperando con sus justificaciones preparadas, y tú tengas que decidir si eres el hombre que comprende o el hombre que actúa sobre lo que comprende. Esa decisión, tomada mañana, y pasado mañana, y todos los días que siguen hasta que el patrón de acción reemplace al patrón de evitación como comportamiento por defecto, es la única respuesta real a todo lo que aquí se ha planteado. No hay ningún otro cierre posible. No hay ninguna conclusión que pueda sustituir esa decisión cotidiana. No hay ninguna frase suficientemente poderosa que produzca la transformación que solo la acción repetida produce. Las palabras señalan. La acción construye. Y lo que necesitas construir no puede ser señalado hacia la existencia. Tiene que ser levantado, pieza por pieza, en el tiempo real de una vida real, con todas las imperfecciones e interrupciones y fracasos parciales que ese proceso implica. Esa distancia, entre comprender y actuar, es toda la distancia que existe entre lo que eres ahora y lo que puedes ser. Es pequeña en términos conceptuales. Es inmensa en términos de la voluntad que requiere atravesarla. Y es la única distancia que, si la atraviesas consistentemente, a lo largo del tiempo que toma construir algo real, produce la transformación que cualquier hombre que se ha mirado honestamente al espejo sabe que necesita. No existe un atajo a través de esa distancia. No existe un método que la elimine. Existe únicamente el cruce, paso a paso, día a día, decisión a decisión, en la plena conciencia de que cada cruce es pequeño, y de que la suma de cruces pequeños es la única forma en que se construye cualquier cosa que valga la pena haber construido. El espejo al que volviste al principio de todo esto sigue ahí. La pregunta que te hizo al mirarlo sigue sin respuesta definitiva. La respuesta definitiva no existe en ningún texto. Existe únicamente en lo que hagas cuando cierres esto y enfrentes el primer momento en que el sistema de evitación te ofrezca una razón plausible para no moverte. Ese momento es el verdadero inicio. Todo lo demás fue preparación. Suscríbete al canal, activa la campana y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción.